Pueden tomar asiento. Qué bonita tarde. Venimos a seguir nuestro estudio. En el principio hemos estado viendo a Génesis. Ahorita estamos en el capítulo 6 de Génesis y van conmigo al capítulo 6 de Génesis. Si se acuerdan, el domingo en la tarde anterior vimos que el pecado es como una enfermedad, ¿verdad? En la humanidad. Lo que pasa es como una enfermedad, una infección, se desparrama. Y pensamos que el pecado es algo grande, pero el pecado siempre comienza chiquito. Comenzamos a comprometer cosas y dejamos entrar cosas en nuestras vidas y para cuando ya sabemos, ya se metió. Veíamos la levadura la tarde pasada, el domingo la tarde pasado, que para prepararse para el día de las Pascuas y las festividades que tenían, tenían que tener pan sin levadura. Y el pan sin levadura, tanto temor había de que hubiera levadura allí que limpiaban en una forma muy especial para que estuvieran seguros que no hubiera ninguna semilla, ningún granito de levadura, porque un poquito de levadura hace que todo el pan se infle, se puede decir, ¿verdad? Se infle. Y así es el pecado. Un poquito de pecado causa que todo el cuerpo se corrupta, como un cáncer, se puede decir, ¿verdad? Como un cáncer. Y muchas veces viene el pecado sin darnos cuenta, ¿verdad? Y los síntomas no están ahí, pensamos que todo está bien, pero de repente con el tiempo nos damos cuenta que el pecado nos agarró y se corrupte todo completamente. Y aquí vemos que nuestro Señor Dios, nuestro Creador, aquí en Génesis capítulo 1 al 8, vemos aquí que se puso más corrupto. Vimos que teníamos la línea de Caín y la línea de Set, ¿verdad? La línea de Caín eran aquellos que se fueron de la presencia de Dios. La línea de Set eran aquellos que estaban invocando el nombre de Dios. Y vimos la semana pasada que el Caín se fueron de la presencia de Dios, estableció una ciudad y esa ciudad progresó. Vimos una progresión en esa ciudad, pero progreso no quiere decir que estás con Dios. Muchas veces vemos el éxito y el progreso y pensamos que es Dios el que está con nosotros. Y aquí vemos que no necesariamente es así. Ya vimos cuando Moisés sigue la gente rebelándose y finalmente Dios les dice, ¿sabes qué? Les voy a abrir el camino para que lleguen, pero yo no iré con ustedes. Y les dije, no, nadie los tocará, dijo Dios, nadie los va a tocar, nadie les va a pasar nada, van a llegar ahí bien, pero yo no iré con ustedes. Y Moisés dijo, prefiero quedarme en el desierto que irme un paso sin Dios. Entonces vemos que puede haber progreso y no quiere decir que Dios está en ese progreso. Eso es bien importante entender. Y lo que pasa muchas veces con el progreso, desafortunadamente, que comenzamos a independizarnos y pensamos que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para progresar. Esta nación, estamos tan autosuficientes que nosotros pensamos y se te va a la cabeza, se te infla y pensamos que podemos sin Dios. Y así es la humanidad. Aquí en el principio vemos que ese proceso se fue viendo. Caín fue dado gracia por Dios y lo marca y le dice que va a andar de vagabundo por la tierra, ya no va a tener, como se dice, el dedo verde cuando alguien que planta, ¿verdad? Que tiene un dedo, hay una gente que tiene buena mano, la mano verde, no sé si se dice así, mano, bueno mano, ¿verdad? Le iba a quitar eso, en inglés es el green thumb, se dice un green thumb en inglés, y él anduvo allí como quiera, él quiso establecer una ciudad y lo hizo, y la gente de Caín salió, y las generaciones, 7 generaciones, y sale Lamec, que era un hombre de la línea de Caín,
de tantas generaciones, y se puso peor y peor y peor y peor la cosa, hasta que vemos a Lamec, lo vemos en el capítulo, en la 7 generación, y vemos que él pensaba que era todavía mejor que Dios, ¿verdad? Se jactó de matar a la gente, de matar a 2 hombres, y dijo, si Dios le dijo a Caín que si alguien lo tocaría a él 7 veces le irá peor, te digo esto, si alguien me toca a mí 70 veces te va a ir peor. Se jactó hacia el Señor, la corrupción estaba horrible. Y luego vemos que Eva conoció a Adán una vez más, y vemos que salió Seth, reemplazando a Abel, a Caín realmente, y Seth tuvo generaciones. La generación número 7 vemos a Enoch, y de esa línea de Seth vemos Enoch, y vemos a todas las líneas que vienen, ¿verdad? Noé, Abraham, hasta el rey David, hasta Cristo. Seguimos esa línea que salió. Aquí vemos que dice la palabra de Dios que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Entonces aquí vemos que ¿quién son los hijos de Dios? Habíamos platicado un poco de esto. Hay diferentes teorías que salen, que si esta gente eran ángeles caídos que se metieron, que vemos que la Biblia llama hijos de Dios, lo vemos en Job, lo vemos en varias libros de la Biblia, que cuando dice los hijos de Dios está hablando de ángeles. Muchos dicen que aquí se mezcló la línea de Caín y la línea de Seth, porque la línea de Caín era los que se fueron de la presencia de Dios, y la línea de Seth era aquellos que invocaron el nombre de Dios. Entonces esas 2 líneas se juntaron y se revolvió, se metieron ellos con el otro, y luego hubo algo diabólico, ¿verdad? Hay diferentes teorías. La que veo, Bob Utley, estoy de acuerdo con él, estudié un poco varios libros. Está un libro que se llama el libro de Enoch, ese es un libro de Enoch. Yo no pienso que debe estar en la Biblia, pero sí es referencia, es como un libro que fue escrito. No hizo los canons, ¿verdad? Para suficiente para estar en los 66 libros de la Biblia. El libro de Enoch es algo que mucha gente ha peleado en la batalla de que debe de estar en la Biblia, ¿verdad? Pero no la hizo y no está, y no digo que es como la Biblia, pero lo que dice tiene verdad. O sea, es un libro historial, y pues es lo que hacemos, ¿verdad? Agarramos libros historiales. Y ahí vemos los rabinos que de lo más antiguo, ellos ven, y lo que piensan es de que vino ángeles diferentes. Aquí la palabra que vemos así unos ángeles encadenados. No son los ángeles en Mateo. Cristo dice que los ángeles no tendrán reproducción, ¿verdad? No se pueden reproducir, y aquí vemos una reproducción. Yo pienso que sí son ángeles caídos que se metieron con la humanidad, ¿verdad? El diablo se metió al jardín. Vemos muchas veces cuando el diablo se quiere meter, Satanás quiso meterse con la línea de la humanidad para muchas razones, para tratar de evitar la semilla de la humanidad, la semilla de que sería de Cristo. La única cosa que te voy a decir es que no es claro, pero sí vemos aquí una gente poderosa, violenta, una gente supernatural, es lo que sí vemos, estos gigantes. Es una gente que vamos a ver aquí que se produció con estos hijos de Dios y las mujeres hermosas que vemos ahí. Y la manera en que se lee en hebreo es cuando las dice que las tomaron, no es como que te casas conmigo, o sea, las agarraron a lo que les gustó, agarraron a varias mujeres. Quizás ya Dios no dejó que se volvieran a reproducir. Acuérdate los ángeles en Gomorra y
Sodoma y Gomorra, vemos ahí que los ángeles eran gente que tomaron la posesión de un humano. Y lo vemos durante mucho del Antiguo Testamento cuando hay ángeles, y nuestro Señor mismo vino y yo sé que era el que estaba luchando con Israel o Jacob. Ese era nuestro Señor Jesucristo luchando con Jacob. Uh, Fue tocado y le cambió el nombre a Israel, ¿verdad? Pero realmente no es común que los ángeles vengan y tomen posesión de una persona, apariencia de una persona. Y obviamente hay ángeles caídos también, ¿verdad? Que son los demonios, obviamente. Entonces aquí vemos que en esa instancia dice que los hombres de Sodoma y Gomorra que vieron a estos ángeles y fueron con Lot porque querían dormirse con estos hombres. Vemos que sí tenían esa atracción y es posible. No importa lo que pienses o lo que pensemos, yo estoy que sí son, ¿verdad? Los ángeles caídos con la humanidad. Muy diferente cuando vemos a Josué y Caleb, ¿verdad? Caleb. Muy diferente cuando vemos a ellos, cuando andan ellos y mandan a 12 espías para llegar a la tierra prometida, y luego vemos que ellos llegan a la tierra prometida y ven a estos ángeles ahí, esta gente ahí, dicen que parecían así como grasshoppers, como chapulines, ¿verdad? Gigantes, y los nombraron igual que lo que vemos aquí en Génesis. Pero no es necesariamente la misma gente, porque esta gente no era una raza. Yo no pienso que esta gente de gigantes que vemos aquí en Génesis 6 era una raza. Y no era una raza, era una gente que se reprodució en ese tipo de manera, que andaban en esta tierra, y dice que eran violentos. El tipo de gente que eran, ellos te veían y había violencia, te hacían garras. Y aquí ellos no sabían cómo describir lo que vieron. Obviamente era una forma de gente grande, gente gigante, pero no eran los mismos que fueron llevados y muertos en el diluvio. Okay. Realmente eso es lo que estamos viendo aquí. Estoy nomás dando un resumen de lo que hemos visto. Nephilim es en inglés, es lo que tenemos, y aquí en la español dice gigantes, pero Nephilim nos da mucho más de qué poder ver el lenguaje en el que estamos viendo. Entonces dice aquí que también después llegaron los hijos de Dios y a las hijas de los hombres y les engendrieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Era ese tipo de gente. Entonces dice, Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designó de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿verdad? Había mal siempre. Entonces vemos aquí después que sale de la tierra, o sale de esta generación, Enoc, ¿verdad? Habíamos visto a Enoc en el capítulo 5. Vimos a Enoc. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, del 37 al 39, Él dice cómo va a ser en los últimos días, y dice que será como el tiempo de antes de la inundación, en el tiempo de Noé. Entonces, estamos ahorita en un mundo que está caidísimo. Si ves todo lo que está pasando, está difícil la cosa. Y hasta la cristiandad no sabemos quién son cristianos y quién son cristianos hoy en día. Vemos que en este tiempo, otra vez, no nomás Enoc, pero vemos que Dios dice que había un hombre que era justo, y ese era Noé. Entonces imagínate, en toda esta maldad, me recuerda de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es algo que tomamos cuenta. Esto era bien popular en la gente, ya para cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo caminar esta
esta tierra, vemos que esto era bien popular, y habla a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, que dice que angosto es angosto es el camino para la vida, y no muchos caminan por ese camino. Ancho es el camino de la destrucción. Entonces, nomás imagínate, el camino ancho de este tiempo estaba ancho, todos estaban caminando en destrucción. Iba la gente corrupta y más corrupta y más corrupta y más corrupta y más corrupta. Y para Noé, él tomó la puerta pequeña, tomó el camino angosto, porque dice la palabra de Dios que Enoc caminaba con el Señor, y dice que vino el Señor y se lo llevó, nunca murió. Imagínate. Entonces, vemos aquí ahora Noé con la misma justicia que él caminaba con Dios, lo vio justo que caminaba con Dios. Acuérdense en que esta era una fe verdadera, y lo vemos en Hebreos capítulo 7, podemos ver un poco más de Noé. También en Judas nos dice un poquito más de los gigantes, a mi punto, que son ángeles caídos. Si vemos en Judas también podemos ver tantos puntos. Tengo muchos puntos de qué enseñarles a cómo llegué de acuerdo de esto, pero no tenemos todo el tiempo de hacerlo. Quizás en otro tiempo nos quedaremos en las tres diferentes conclusiones que hay, ¿verdad? Pero vemos aquí que Noé en fe fue una fe realidad, porque cuando Dios vino y le dice, hey, va a haber un diluvio, dice que Noé le creó a Dios. Esa es justicia. Noé le creó a Dios. Acuérdense, nunca habían visto lluvia. La lluvia no existía. La lluvia no existía, no era algo que pasaba. Entonces imagínate tú cuando la gente piensa, pues, ¿cómo que un diluvio? ¿Cómo que va a caer agua del cielo? Pues es así, no. De 1600 años, desde el principio en el jardín hasta este punto de Noé, nunca había llovido del cielo, nunca. 1600 años. Tenían un sprinkler system, un sistema de irrigación. Salía de arriba, o salía vapor o lo que quieras, pero la lluvia era algo que nunca habían visto ellos, nunca. 1600 años hasta la primera lluvia que vemos. La gente no sabía que era lluvia. Y siempre, como les menciono, me recuerda de cuando vemos que Cristo vendrá, ¿verdad? Vemos en Apocalipsis cuando viene Dios y dice que gente grande y gente pequeña vendrán a Él venir con justicia y venganza, y dice que la gente grande, la gente chica va a desear que se los coma la tierra, que no habrá ningún lugar que esconder. Nunca han visto a Cristo, nunca han visto nada, pero cuando lo vean les va a caer el 20. Inmediatamente dice que el corazón se les va a reditir y van a querer que lo coma la tierra, y no va a haber ningún lugar donde se puedan esconder. Y tú imagínate cuando está esta gente ahí, y Noé ahí por 100 años, tenía 600 años Noé cuando cayó la lluvia. Imagínate. No me siento como 600 años, me siento como unos 300 años. Pero él sí realmente tenía 600 años cuando cayó. Y imagínate tú que la gente estaba todo en el pecado, y de repente cae la primer gota a la persona y comienza inmediatamente, igual así como viene al hombre, a nuestro Señor Jesucristo venir con justicia, aunque nunca lo habían visto, lo van a reconocer. Inmediatamente cuando cayeron esas gotas, imagínate cómo se les hizo el corazón. En ese momento. Y dice que llovió y llovió y llovió y llovió y llovió. Hay también, nomás para que sepan, hay una lluvia local que muchos comentaristas escolares del pasado han combatido, pero debatido. Y entonces hay una lluvia local, que quiere decir que nomás llovió en esa región. Yo personal pienso que cuando Dios hundió todo el mundo. Y hay muchas
diferentes razones escolares que ha visto, pero también la ciencia nos enseña que este mundo estuvo bajo el agua, ¿verdad? En una inundación. Entonces, también igual, no importa si piensas que fue una inundación local o una inundación universal, el punto es de que dice la palabra de Dios que todo lo que tenía respiro se fue destruido. Todo animal, toda ave, toda persona fue completamente destruido, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que concentrarnos, ¿verdad? Entonces así comenzamos a ver, quien dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto, en sus generaciones con Dios caminó Noé. So, vemos esa palabra, caminar, vemos a Enoch caminó con Dios, vemos aquí a Jonás que caminó, a Noé que caminó con Dios, y vemos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, vemos que es caminar con Dios también. Nos dice que debemos de caminar de una manera, ¿verdad?, de nuestra vocación. Decimos que debemos de caminar no en la oscuridad, pero sino en la luz, y vemos mucho esto de caminar con Dios. Todo lo que tiene que pasar para que tú seas radical es camina con Dios todos los días. Ya estás opuesto a este mundo de sistema que tienes. Y luego aquí vemos que Noé tenía 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Entonces aquí vamos a ver del hijo de Jafet, si no me equivoco, aquí de estos dos, parece que es Cam y Jafet, Sem y Jafet. De ahí es donde salen las generaciones después del diluvio, y luego tenemos a la gente de Israel salir de hijo de este varón. Ellos son los israelitas. Entonces dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrupta, porque toda carne había corruptido sus caminos sobre la tierra. Otra vez vemos caminar. Vemos otra vez. Entonces aquí vemos que él vio, ¿verdad?, toda la tierra, lo que estaba pasando, la corrupción de la tierra. Entonces dice, y después Dios a Noé, he sido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y luego nos da instrucciones. Dice que Dios se arrepintió en una manera de haber hecho a la humanidad. Obviamente Dios no hace errores, no es que se arrepintió en una forma como nosotros de que nunca hubiera hecho eso, sino el pecado, la consecuencia del pecado es lo que le dio a Dios tristeza, y eso es lo que lamenta y arrepiente todo este pecado. Dios es un Dios que no puede sus ojos ver el pecado, no puede ver el pecado, por eso estamos separados de la gloria de Dios. Sus ojos, su cara está volteada del pecado. Y aquí le dice a Noé, no vemos ahí que sea carpintero necesariamente, pero le dice aquí, toma la madera de gofer, harás aposentos en la arca y la calificarás con bre por dentro y por fuera. Entonces les da instrucciones aquí de lo que va a hacer. Va a ser tres pisos. Le dice que haga un techo y una puerta que va a ir ahí, una puerta en el techo con esta madera. Aquí también no importa todo lo que se hace, que todo lo que dijo Dios cupió o cabió ahí. Las dimensiones que nos da aquí un cúbito puede ser 18 pulgadas o 21 pulgadas, dependiendo en qué vamos, porque en otros sentidos vemos que son 21.3 pulgadas, en otros son 16 o 18 pulgadas. El punto es de que hay diferentes, unas Biblias dicen que son 400 pies, 50 pies, otros yo pienso que son 475 pies, ¿verdad? Ahí son como 25 pies de diferencia, no importa, son 400, o la arca era
475 pies de largo, eran 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Eso es lo que era el tamaño de lo que Dios le dijo a Noé que lo hizo, y se tardó ahí 100 años construyendo esta arca. Y aquí vemos la construcción de esta arca refiriera a la ira de Dios. Entonces, cada vez de que Noé y su familia trabajaban en la arca, estaban estableciendo ellos y enseñando y recordando que la ira de Dios estaba ahí, que venía el juicio de Dios y que había que arrepentirse. Pero la gente lo ignoraba, la gente la ignoraba. Resultaba el juicio de Dios y vemos que la gente quiso ignorar, ¿verdad? Y Jesús igual dijo que el día que va a venir Él, vamos a estar como en los tiempos de Noé. Y también dice, porque ignoraron las advertencias de Dios, fueron y vivieron sus vidas normales, sus vidas obvias, siguieron con sus pecados, no cambiaron. Cada vez se les predicó que el cielo que el reino de Dios está aquí, y Cristo estaba ahí en carne. Imagínate, Él estaba ahí, el verbo se había hecho carne, y aún así lo ignoraban. Y vemos la historia que nos da nuestro Señor Jesucristo también para ver esto, ¿verdad? En el tiempo de Noé nos dice así va a ser, porque la gente tiene advertencia y no hace caso, y va a ser demasiado tarde. Vemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, una ilustración, una historia que dice, yo pienso que cuando menciona un nombre verdadero, puede ser que las otras parábolas también sean verdaderas. No creo que a Dios le guste andar contando cosas, ¿verdad? Pero aquí especialmente dice que Lázaro era un hombre que era pobre y estaba ahí en la puerta, ahí esperando migas, que la comida que sobraba, las migas, migajas. No, las migas son los chilaquiles, ¿verdad? Es que tengo hambre. Las migajas. Entonces, vemos que el hombre rico lo pasaba todos los días, y los dos se murieron. Ya sabemos que uno estaba en el paraíso con Abraham y el otro estaba en el infierno. Y ahí vemos que el hombre rico mira hacia arriba y se le aparece a Abraham y ve a Lázaro y le dice, Abraham, mándame a Lázaro, que tan siquiera se moje el dedo y que me traiga una gota para refrescar mi lengua, que este lugar. Y habla y nos da una descripción de cómo va a ser el infierno. Y Abraham le dice en muchas palabras, ya cuando estás de este lado y tú estás de aquel lado, ya se acabó todo. No hay nada de comunicación. Ya estuvo. No hay nadie de que, mis papás me están cuidando del cielo. No te está cuidando. Tus papás, si son cristianos, están en la celebración con Dios, andan bien recio, ya se olvidaron de este mundo. Ya ellos ya le hicieron del otro lado, ya no se están preocupando por nada aquí. Y vemos ahí que le dice a Abraham, le dice, ¿sabes qué? Si no quieres hacer eso, resucita a Lázaro y mándalo a mi casa, para que ahí mis hermanos, mi familia puedan ver que este lugar sí existe. Adviérteles que el infierno sí existe. Cristo nos está dando esta ilustración, nos está dando esta historia. Y Abraham le dice, mira, vendrán muchos profetas, incluso aquí, ahí estaba Cristo. Y aún así dice, no hacen caso. Qué triste, qué triste. Entonces este es el mensaje para nosotros que vemos que toda esta corrupción comienza a parar y comienza a pasar, y Dios hace a destruir, y nos enseña su gracia, porque salvó a una familia de 8, nos enseña su gracia Él ahí, y salva a esta gente justa. Y vemos aquí que después de que forma la arca, dice que se abren. Pues ha habido mucha gente, pues ¿cómo se puede hundir? ¿Verdad? Pero lo que pasa que nos dice la palabra de Dios aquí es de que en la tierra salieron, fluyó agua de la montaña, que son springs, ¿verdad? Fluyó agua
fuentes de las montañas, de la tierra, las fuentes, esa era lo que regaba también la tierra, dice que se abrió. Y acuérdate que en ese tiempo, si vemos cuando está haciendo Dios la creación, vemos como otro cielo, como podemos decir, unas nubes especiales que cubrieron los rayos del sol, que también nos hacen envejecer, ¿verdad? Nos hacen envejecer. Esa era una protección que tenían en ese tiempo para que pudieran sobrevivir tanto tiempo. Y luego obviamente Dios les había dado el árbol de la vida. El árbol de la vida sí era algo físico que comían. El árbol el árbol ¿cómo se dice? Del malo y bueno, la ciencia del malo y bueno, ese árbol no era una fruta que te comías, era cuando agarraron del fruto, esa era la desobediencia. No es que comieron o mordieron algo. La Biblia dice que no mordieron, no era que mordieron algo, era que desobedecieron, y en el momento que ellos lo comieron, no eran que lo que comió los cambió, como el árbol de la vida. El árbol de la vida, si era un árbol, dice la palabra de Dios que los quitó de ahí, porque si no iban a seguir viviendo para siempre, porque ese árbol les estaba dando vida, más lo que Dios les había puesto. Y esa nube que existía, que vimos en Génesis capítulo 1 al 3, esa era una nube de agua, y esa dice que cayó, y luego dice y eso es lo que yo pienso que dice, que el cielo se abrió, ¿verdad? Y cayó. Ahí son dos cosas, ¿verdad? Todas las fuentes de la tierra, de las montañas, y luego dice que se abrió el cielo, y luego dice que llovió, hubo una lluvia, ¿verdad? Eso no es la misma cosa, que se abra el cielo y a la lluvia. Y vemos que llovió, y se hundió todo, no quedó, no quedó nada, no quedó nada. Entonces vemos aquí que, vamos a ver aquí, se estableció, dice después aquí vamos a ver que Dios le dice esto a Noé, le dice cómo hagas dice, y aquí, versículo 17, que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, de todo lo que hay en la tierra morirá. Mas dice, estableceré mi pacto contigo. Aquí vemos algo de un pacto y no lo vamos a ver hasta después en Génesis, pero esta es la primera vez que estamos hablando de un pacto, pero vamos a ver el pacto completo en unos capítulos que vienen. Dice, un pacto contigo, porque ese es el pacto que hizo con él, y Dios va a hacer un pacto con su gente, que es un diferente pacto. Aquí está un pacto con él, ¿verdad? Y entrarás en la arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ya de todo lo que vive, de toda carne, de dos de cada especie, meterás en la arca para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. Y dice así la palabra de Dios, de las aves según la especie, y de las bestias según su especie, de toda reptil de la tierra según su especie, ¿verdad? Especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y alimentalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí vemos lo que también hace justicia. Una persona justa es el justo vivirá por fe, ¿verdad? Obediencia. Y vemos aquí la manifestación del poder de Dios. Mucha gente dice, la típica, cuando yo estaba niño en la escuela, pues sabía, pues un bautista en la escuela dominical en ese tiempo sabíamos mucho, aprendíamos mucho. Ahora ya estamos en otro nivel, ya la gente no sabe mucho en las iglesias, ¿verdad? Pero pues ¿cómo es posible que fue y él agarró todos los animales? Dios es constante. Si vemos cuando
despertó a Adán, no despertó. Si vemos cuando Dios hizo a Adán y luego le dio vida y se levantó, ¿verdad? Lo hizo vivo. En ese momento Adán comienza a caminar. No hay nada de que aprendió a caminar o aprendió a hablar o aprendió a comunicarse. Había un lenguaje que ya estaba él. Y todo la mente y la inteligencia es como algo que nunca hemos experimentado nosotros. Es algo, una inteligencia grave para poder tú nombrar a todos los animales, imagínate. Pues dice Dios que cuando Él viene, lo lleva y dice que todos los animales vienen a Él. Y luego aquí vamos a entrar aquí al capítulo 7, igual dice que cuando Dios le dijo que pusiera 2 de cada uno, dice que los animales vinieron. Noé no fue y los trajo y anduvo con un lazo lazando animales, ir a buscando. Órale, niños, vayan a... Y en veces en las caricaturas ves a los niños, de esas caricaturas de Noé, y vi uno que andaba con un red con maripositas y pajaritos y trayéndolos así como, ¿cómo se llama la Cenicienta? Que está cantando y los animales y los venaditos la siguen y todo eso. No, dice la palabra de Dios que los animales obedecieron a Dios. O sea, las piedras obedecen a Dios. Él es el Dios de creación. Vemos, no hombre, yo me puedo ir en otra teología. O sea, aquí estamos agarrando los puntos más grandes de Génesis, ¿verdad? Pero hay mucho que, olvídate, me quedo aquí un año en este capítulo, ¿verdad? Pero vemos qué detalles, o sea, me pongo a pensar, ¿verdad? Eso es una de las cosas de la exposición, es estudiar y estás estudiando, estás agarrando el contexto, quieres tratar de irte al lenguaje original para poder entenderlo un poquito más y luego te familiarizas con el texto y haces tus notas, haces lo que vas a hacer. Pero yo creo que cuando me siento ahí enfrente en el jardincito que tengo así y meditas, te pones a pensar y especialmente con los niños que te preguntan unas preguntas que, oh, wow. O sea, que los niños, lo que te preguntan, puedes aprender mucho. Y le digo, sí, cierto, ¿verdad? ¿Cómo pasó esto, verdad? Y me ayuda, ¿verdad? Y vemos ahí que todo obedece a Dios. ¿Y qué pasa cuando vemos lo que se llama teología, verdad? ¿Qué pasa? Cuando venimos en oración, ahora cada día debemos de crecer más en el conocimiento de Dios, una manera de que ahora vengo, Señor, y descubrí algo de ti. Descubrí que eres, que hasta los animales te hacen caso, la creación te hace caso, nos da una reverencia más y más hacia nuestro Creador, y eso es lo que Él quiere. Él quiere que lo conozcamos. Y entre más los conocemos a Dios, más somos impactados por Él. Y nuestra fe dice que así es como nuestra fe crece. Porque en el que estamos poniendo fe estamos descubriendo. Imagínate la eternidad. ¿Qué es la eternidad, hermanos? Para siempre, nunca se acaba. Y lo que se toma para poder ver el amor de Dios y para poder conocer a Dios, Dios creó una eternidad para su gente, para poder conocerlo. Eso es lo que se va a tomar para conocer a Dios, una eternidad. Esa es la profundidad de Dios y de quién es Dios. Aquí vemos que los animales fueron llevados, vemos la obediencia de Noé otra vez. Este es el tema desde el principio. Aquellos son pocos los que caminan con Dios y son muchos los que están en corrupción. Y Cristo viene otra vez y viene y dice eso, lo mismo. Él estuvo allí. Imagínate, Cristo estaba aquí, él estuvo ahí cuando se creó esto. Él estuvo ahí. Entonces, le dijo a Jehová, Noé, entra con toda tu casa y en la arca, porque a ti he vestido justo delante de mí en esta generación. Mira lo que está diciendo aquí. Te ha vestido, te he visto que justo. Te veo justo. ¿Por qué lo vio justo? No era la justicia de Noé, era la gracia de Dios.
Era el futuro de que Noé sabía que Dios prohibiría un sacrificio, que Dios iba a proveer un Mesías. Y eso es lo que Noé estaba haciendo. Por fe él creyó que Dios iba a establecer esto. Noé tenía fe en el Mesías, tenía fe en Cristo hasta este tiempo. Desde el principio había un Mesías. Dios nos introduce a Satanás, nos introduce al mundo, nos introduce a la carne. Cuando abrimos el libro aquí vemos el enemigo número uno de nosotros es la carne, es el diablo y el mundo. Eso es la batalla de nosotros. La batalla más importante de poder derrotar es la carne. Porque si tú matas a la carne, no acepta el diablo ni el mundo. Pero si no matas a la carne, vas a aceptar el diablo y el mundo. Y aquí en Génesis Dios nos introduce desde el principio al diablo. Entra el diablo al jardín. Y vemos que es un mentiroso, vemos que tuerce las verdades, vemos que él habla la palabra bonita y sabe la palabra, pero la tuerce. No llegó con un animal así, vemos que es una serpiente, hacemos una cosa con cuernos. No, obviamente esa serpiente o lo que sea que había sido ese animal que estaba allí, tenía patas de primero, obviamente. No era una cosa extraña para ella, si no se hubiera dicho, ¿esto qué? ¿Dónde salió? Ella conocía. Y dijo, este tipo de animal habla, porque estaba hablando. No se le hizo extraño, dijo, bueno, pues este es un tipo de animal que habla. No era algo así con dientes y cuernos, y no, era una cosa que era agradable. Era agradable con su voz, era sabio y atrajo a Eva. La engañó. Adán no fue engañado, fue Mensolín. Le hizo caso a la esposa en lugar de hacerle caso a Dios. Ese fue su pecado. Él no fue engañado, sino le hizo caso a su esposa y no le hizo caso a Dios. Eso es lo que le pasó a él, pero a Eva fue engañada. Eva dijo, no hombre, esto está bien padre, ¿verdad? Vinieron y le vendieron una aspiradora a la puerta ahí y le dijo, te lo voy a dejar a $9.99 y llegas a la casa tú y le diste el cheque, sí, no hombre, ya se fue no hombre, es que mira cómo venía con esto y venía y así es de astuto Satanás, hermanos. Y luego nos introduce a la carne con Caín, que dice Cristo, mira, la carne, el orgullo está como un tigre, ¿verdad? Como un león, nomás listo para salir. ¿Y qué le pasó a Caín? La carne. Introdució Dios la carne que es engañosa, el corazón. Y luego después vemos el mundo aquí. El mundo se llevó a la gente con todas sus inmundicias y se hizo más violento y se fueron con el mundo y no vieron las advertencias que Dios les había mandado. Y aquí vemos el juicio de Dios venir hacia ellos. El juicio de Dios viene hacia ellos. Y tenemos un día que Dios ha puesto para traer juicio a este mundo. Hay un día, hermanos, que va a venir y ese día Dios va a resucitar a los muertos. Ese día Dios va a traer esa infección, esa cáncer y la va a tirar en el infierno. Muchas veces vemos, pues Dios ama al pecador y odia al pecado, pero Dios nomás solamente en el Salmos, échate un Salmos y vas a ver más de 50 veces dice que odia a tal persona, a tal humano, a tal. Si Dios, la ira de Dios es de que el instrumento el que se usó de pecado tiene consecuencias. Dios no va a meter al infierno al pecado, sino va a meter al infierno a los pecadores que nunca se arrepintieron. Nomás ponte a pensar eso. La otra vez que escuches un evangelio suavecito de que, no, Dios ama a todos, Dios ama a todos. Hermanos, va a haber un tiempo donde
no va a meter al pecado. Estuviera bien padre si llegaríamos todos al cielo y todas las familias, qué bonito, ¿verdad? Qué padre. Y el pecado saliera de nosotros y lo encerraría un día en el infierno para siempre, pero no es así. La realidad es de que las cabras van a ser separadas, el mundo va a ser separado, el mundo y las cabras se van a ir al mismo lugar, solamente las ovejas de Dios llegarán a una eternidad y una paz con Dios. Y Dios en su gracia desde el principio nos advierte y nos dice, el reino de los cielos está aquí, juicio viene porque soy justo. Y Dios dice, soy amor, soy gracia, misericordia, pero dice, soy justo, y arriba de todo dice 3 veces, santo, santo, santo. Y le damos gracias por su gracia que nos advierte todavía, nos ama. Y leemos aquí en Génesis, y aquí vemos el Evangelio en Génesis, aquí vemos el principio de todo, no ha cambiado nada. Y ahorita vemos que está la cosa como en los tiempos de Noé, está llegando a eso, se va a poner peor, rápido hermanos, rápido que se está poniendo peor. Pero tenemos esperanza en Cristo Jesús, esa es nuestra esperanza. Y como Noé, nosotros tenemos que trabajar como él trabajó en esa arca, tenemos que trabajar para el reino de Dios, para dar las buenas nuevas, para la gloria de Dios, y eso es lo que nos manifestemos. Comenzaremos el capítulo 7, ya saben que esto nomás dura 1 hora, raro que nos pasemos 5 minutos o 10 minutos, pero aquí es un buen tiempo de tomar pausa y esperamos el domingo que viene, vamos a estar aquí de 6 a 7 y luego después a las 7:30, 7 se va a hacer un back to school bash, vamos a tener hot dogs y muchos refrigerios y juegos para todas edades, para que los muchachos van para atrás, nuestros hijos, los niños y los colegiantes y los de high school, todos van para atrás a la escuela, y esperemos poder orar también por ellos y que Dios nos los cuide. Solo los esperamos aquí el otro domingo en la noche, y espero que esto los estimule a poder abrir la Biblia y comenzar a buscar a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia que has tenido hacia nosotros. 1000 años, o sea, un día es 1000 años para ti, o 1000 años para nosotros, un día para ti, Señor, pero sabemos que tantos años en esta tierra, Señor, y hemos volteado nuestras espaldas hacia ti, Señor. Hemos corruptido todo lo que has traído tú con corrupción, Señor. Nos hemos jactado, nos hemos levantado nosotros, Señor, como dioses, y hasta creyentes, Señor, como hijos tuyos, somos una gente que hace ídolos pequeños, Señor, cada día. Tenemos nuestros ídolos, Señor, escondidos y los servimos, en veces no vemos los que es sutil, pero tu palabra, Señor, es una espada de doble filo, Señor, y la necesitamos, Señor, te necesitamos para que puedas nosotros lavarnos nuestros pies, porque estamos en este mundo caído todos los días, y así como Cristo, Señor, le lavó los pies a los discípulos, y el apóstol lo veo, Dios, y igual que él, yo dijera, Señor, pues límpiame todo, y dice, no es necesario, yo ya morí por ti, yo ya te justifiqué, ya eres mío, pero caminas en este mundo caído y necesitamos lavarnos nuestros pies en donde caminamos. Y sobenemos a ti, Señor, humildemente a pedirte entendimiento de lo más alto, que tú te has revelado sobre tus escrituras, que nos des entendimiento y que el Espíritu Santo nos revele, Señor, quién eres. Para eso nos salvaste, para conocerte, Señor, y conocer tu voluntad. Te pido que esta palabra, Señor, nos penetre en nuestros corazones y podamos crecer más y más en conocerte, Señor. Gracias, Señor, por cada uno que está aquí, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y confiamos en ti, Señor. Prepáranos, Señor, para esta semana, Señor. Comenzamos mañana esta semana en el trabajo, Señor. Te pido que nos protejas, protege nuestros corazones, Señor, que estemos
siempre en consciente, orando por el uno al otro, Señor, que estemos en contacto, que estemos dándonos ánimo al uno al otro, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.